Muy buenos días a todos y todas del Colegio de Abogados y demás personas que están viendo este conversatorio. Tenemos hoy un tema muy importante dada la experiencia que tiene la sociedad con el cáncer. Tenemos hoy un formato algo distinto. En vez de ser una conferencia, es un conversatorio donde tenemos la ponente principal, Elba Rosa Rodríguez Fuentes, y una moderadora que va a conversar con Elba Rosa y estará con ella durante toda la presentación. Ella se llama Olivette Sahedin, que nació en Santiago de Cuba. Salió de Cuba a los 8 años, antes de que subiera al poder la revolución. Residió en Perú, México y Panamá, y luego llegó a Puerto Rico en el año 1962. Estudió en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Inició sus estudios universitarios en la UPR y se graduó de bachillerato en Barnard College de Nueva York. Finalmente completó su maestría en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Nueva York. Ejerció de profesora de español por varios años e ingresó en la Escuela de Derecho de la UPR en 1977. Allí coincidió por primera vez con la licenciada Rodríguez. Ambas se graduaron de abogadas en 1981. Durante la práctica privada, coincidieron en múltiples ocasiones. Ambas son nombradas a la judicatura el mismo día en 1992 y vuelven a coincidir durante su carrera judicial en la región de San Juan. La licenciada Sahedin tiene 2 hijos y 4 nietos puertorriqueños que viven en Puerto Rico y con quien comparte regularmente. Nadie mejor que la licenciada Sahedin para compartir la vivencia de la licenciada Rodríguez y para entender sus vivencias y sus triunfos, alegrías y tribulaciones. También quiero hacer una pequeña semblanza de la licenciada Elba Rosa Rodríguez Fuentes, quien nació en La Habana, Cuba. Fue trasladada a Puerto Rico en contra de su voluntad durante la década del 60, cuando ya tenía 18 años y era estudiante de segundo año de arquitectura en la Universidad de La Habana. En Puerto Rico, cuando llega, no había entonces escuela de arquitectura. Tronchada su carrera, estudió matemáticas e hizo una maestría en educación. Se desempeñó como maestra de matemáticas durante 8 años. Posteriormente, y ante la realidad de que no podría darle a sus hijos la educación que quería con un sueldo de maestra, retorna a la UPR y estudia Derecho. Como abogada ha tenido una amplia experiencia, tanto en la práctica privada de su profesión, como en las 3 ramas del gobierno. Ha sido, entre otras cosas, asesora personal de los gobernadores. En adición, ha sido juez superior. Actualmente se encuentra retirada por temas de salud. Elba Rosa fue diagnosticada con un raro cáncer de tiroides en el 2007. Ha tenido 3 operaciones grandes de cuello y cabeza y lleva 15 años viviendo con cáncer. El cáncer siempre ha estado activo y ella viaja a Houston, Texas, 4 veces cada año para monitorear y tratar su enfermedad. Aún así, Elba Rosa mantiene una vida bien activa. Hace trabajos comunitarios, participa activamente en su iglesia y está a cargo de la reconstrucción de la Capilla de Lourdes en Miramar, donde es la Project Manager, es decir, administradora del proyecto. Tuvo COVID en el 2020, del que milagrosamente sobrevivió, pero perdió a su compañero de 22 años, el también juez Osvaldo Rivera Cianchini, víctima de la enfermedad. Elba Rosa ha publicado 3 libros, tiene 2 hijos y 4 nietos, todos fuera de Puerto Rico. Viaja a Cuba regularmente y nos asegura
que el cáncer no es una sentencia de muerte y que ella decidió morir viviendo. De sus procesos de vida y salud hoy nos habla. Pues muy buenos días, compañeros y compañeras, público que nos escucha y nos ve. Mi nombre es Olivette Sajevién y soy abogada. Eso me define como persona y profesionalmente. Estoy aquí por una sola razón. Estoy aquí porque soy amiga del Barrosa desde hace muchos años. Coincidimos en la Escuela de Derecho, coincidimos en el trabajo. Nuestros hijos fueron amigos, coincidimos en la judicatura y hemos coincidido en nuestras gestiones de jubilación por muchos años y seguimos muy unidas. Ante la solicitud de diversas personas de que el Barrosa compareciera ante ustedes hoy para poder hablarnos de su vida y de su experiencia con el cáncer, fundamentalmente en el libro que ella escribió y que les presentaré a ustedes, pues me sentí privilegiada de que ella escogiera que fuera yo quien participara en este proceso de poder compartir y hacer más ameno esta conferencia o conversatorio, según nos dice el doctor Martínez. Este conversatorio se basa fundamentalmente en el libro que escribió el Barrosa, que se llama Estás donde tienes que estar. Y tengo la experiencia de haberlo leído, la experiencia de haberme emocionado y haber llorado en algunas ocasiones por sentir que su vida era mi vida también. Así que voy a permitirme primero, antes de entrar a hablar del cáncer, discutir algunos puntos que me llamaron mucho la atención y que quisiera que ella tuviera la oportunidad de ampliar al respecto. De esos puntos, el Barrosa, uno de ellos es tu formación dentro de la Revolución Cubana, tu formación y tu llegada a Cuba en contra de tu voluntad y tu proceso de adaptarte a un mundo completamente distinto. Me llegó profundamente, porque me llegó profundamente tu amor por Cuba, que creo que está vivo hoy, igual que el primer día, y quisiera que pudieras ampliar al respecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme con ustedes en el día de hoy. Gracias al doctor Rafael Martínez y gracias a la querida amiga Olivette Sajevién, que aceptó, muy en contra de su voluntad, estar conmigo en la mañana de hoy en esta gestión. Yo me siento muy honrada y trataré de que este conversatorio les sea de utilidad en sus vidas de la mejor manera posible. Pues nos puedes hablar de tu formación en la revolución, sí. ¿Cómo te adaptas al mundo en que has vivido desde entonces? Pues yo nací en La Habana por la única razón de que en mi pueblo no había hospital. Mi mamá fue a dar a luz a La Habana, pero yo me crié en un pueblo de Costa Sur que queda con relación a La Habana en la misma ubicación que queda Salinas a San Juan. Un pueblito pequeño de Costa Sur con playita, o sea, es algo bien parecido a Salinas. El pueblito se llama Guira de Melena. En ese pueblo yo me formé, crecí y viví hasta el año 1966, cuando mi padre decide que debe irse de Cuba. Mi formación de escuela elemental fue en escuelas públicas cubanas, antes de la revolución. Mi madre era maestra de escuela elemental y me llevaba a la escuela con ella porque era su única hija entonces. Ella era maestra de primer grado. Me llevaba a la escuela y me sentaba por allí, de tal suerte que un día cualquiera yo empecé a leer, cuando todavía no tenía 4 años, tenía dificultad para hablar y ya leía porque es que me cuidaba en el salón de clase. Así corrió mi vida de primero a 6º grado. Debo decir que además de mi formación política fue una niñez muy enfermiza, que esto va a ser muy relevante cuando entremos en la otra parte. Yo padecía de los riñones desde muy pequeña. Es de destacar que me crié en una familia completamente laica. No había
tal cosa como referencias a Dios ni nada por el estilo, y nunca fui a una escuela católica. Así es que de hecho me bautizan porque me estaba muriendo. Cuando tenía como 1 año y medio, en una calle, pararon un carro y alguien me echó un poco de agua por la cabeza y ese fue mi bautizo, porque no me iba a bautizar tampoco. Así de ajena era mi vida a los asuntos religiosos. En el año 1959 gana la Revolución Cubana. En ese año yo entraba a escuela intermedia, 7º grado. Yo tenía 11 años. Estaba adelantada por la razón que les dije antes, porque aprendí a leer en el salón de mi mamá. No puedo olvidar aquello, fue una cosa monumental a nivel de país. Yo era muy niña, ¿no? Muy jovencita, pero fue un evento de mucha alegría colectiva. Lo recuerdo así, como mucha alegría. Se había ido un dictador y había llegado pues esta gente que estaba luchando por defendernos y por la libertad de Cuba. Así es que mis primeros años de escuela intermedia y de escuela superior transcurren en los primeros años de la Revolución. Ahí es que yo me formo, ahí es que yo crezco, ahí es que yo aprendo a pensar y aprendo a ver el mundo. Cuando en el año 65 me gradué de escuela superior, yo siempre quise ser arquitecto. Toda mi familia se dedicaba a la construcción, pero eran varones contratistas. Y yo siempre decía, yo voy a ser la primera mujer en este negocio y yo voy a ser el arquitecto, porque yo siempre tenía que estar buscando arquitectos fuera. Así que fue mi sueño desde niña. Y tuve la oportunidad de solicitar, en ese momento en Cuba se podía estudiar lo que Cuba necesitara, de acuerdo a tu capacidad. Hacían unas pruebas de inteligencia y tenían en cuenta cuánto tú podías dar y qué te gustaría hacer. Y si eso coincidía, pues qué bueno, pero de no, te mandaban a estudiar otra cosa. Yo tuve la felicidad de ser admitida a la Escuela de Arquitectura y eso pues fue motivo de gran alegría para mí porque era lo que siempre había querido hacer. Formada en la Revolución y vivida en la Revolución del año 59 al año 66, tengo que decirles que mi visión del mundo pues es desde esa esquina donde yo me formé y me crecí. Mi definición de la libertad, mi definición de los valores está matizada por esa primera educación que yo tuve, que no solamente es de la escuela y del ambiente, que también en mi casa. En mí influyó muchísimo la figura de mi abuelo paterno, que era un libre pensador, hijo de español. Los españoles tenían por costumbre, cuando tenían hijos en Cuba, de inscribirlos en la embajada española para tener sus hijos españoles. Mi abuelo, desde muy pronto en la vida, me dijo que tan pronto cumplió 18 años, se fue solito a la embajada española a renunciar su ciudadanía española porque él era cubano. Me enseñó a amar mi país, me enseñó que la libertad era más importante que la vida. Y lo recuerdo mucho. Él se fue temprano en mi vida, pero fue una figura bien importante en mi manera de ver el mundo y corre paralela a la revolución. En la parte ideológica o de fe, pues yo creo que él creía, no tengo duda que él creía, pero él era masón y ocupaba una posición alta en la masonería y tenía pues el don de la palabra y tenía una habilidad especial en la matemática. Yo siento que heredé mucho de él y que aprendí mucho de él. Así las cosas, mi papá deja de ser contratista independiente porque ya no va a haber más contratistas independientes, le notifican que ahora va a tener un sueldo y él dice, yo no quiero trabajar a sueldo. Y sin contar con nadie, se montó en su bote y se fue en su bote y fue a parar a Florida. Atrás quedamos mi mamá con 4 niños, uno de ellos era yo, que era la mayor. Así que a mí todo aquello me pareció una locura y yo dije, bueno, pues se fue, que se vaya. Mi madre me dice que no, que nos vamos a ir con él. Él nos notifica que va a vivir en Puerto Rico, que es igualito que Cuba, y que vamos a estar muy bien en Puerto Rico, y yo digo, yo no me voy para ningún lugar.
Este es el año 1966, ya había pasado la reforma agraria, ya había pasado la reforma urbana, y yo estaba particularmente apegada a mi carrera. Yo estaba muy feliz de estar en la Universidad de La Habana estudiando arquitectura. De una manera extraña ocurre que los acompañé al aeropuerto esa noche que se iban, mi madre y mis 3 hermanos, y al desprenderme de ellos, mi hermanita pequeña me agarró y me dijo, yo no voy si tú no vas. Y le dije, es que no voy. Y ella no me soltaba. Y entonces fue de la mano de mi hermanita que yo me monté en aquel avión. No tenía ropa, no tenía maleta, no tenía cartera, porque yo estuve diciendo que no me iba hasta aquella noche del 9 de noviembre. De alguna manera llegué a Florida llorando mientras todo el mundo aplaudía y se reía en el avión. Fui interrogada de muy mala manera por las personas que me recibieron porque estaba llorando, que se veía como una falta de agradecimiento al país que nos estaba recibiendo. Y pasé un día en Miami que no recuerdo muy bien, fue algo muy confuso. Al día siguiente, 10 de noviembre, llegué a San Juan. Desde entonces, este ha sido mi hogar, desde el día 10 de noviembre del año 1966. Mi llegada a Puerto Rico, en términos intelectuales e ideológicos, fue muy difícil, porque yo sé que es Puerto Rico de Cuba. Para mí Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, y yo vengo a vivir a ese lugar, criada y educada en Cuba. Así que esto fue sumamente difícil para ubicarme con mi familia y con el resto de los cubanos que entonces había en Puerto Rico, que eran muchos, porque rápidamente me tildan de comunista y deciden pues atacarme, así que soy atacada directamente. Y mi estrategia fue tratar de mezclarme con la población local, perder el acento, que nadie supiera que yo era cubana, porque si sabían que yo era cubana iban a presumir que yo estaba en contra de la revolución y que yo hubiese querido quizás que Puerto Rico fuera Estado. Yo no podía entender eso, que alguien aquí quisiera que Puerto Rico fuera Estado. Me tardé mucho tiempo en poderme ilustrar con números que era una realidad y que había una población grande que quería eso. Yo simplemente no lo entendía. Así que ubicarme políticamente en Puerto Rico para mí fue muy difícil, muy difícil. El ala donde yo hubiera cabido, yo me veía a mí misma como socialista, pero los socialistas de Puerto Rico no me querían. Yo no era otra cosa que una gusana que había salido de Cuba. Con los cubanos no tenía nada que hablar porque para ellos era comunista. Así es que me olvidé de toda la cosa política que siempre me ha gustado mucho y me hice pasar por una mujer de aquí, por muchos años. Por muchos años jamás le dije a nadie que yo era cubana. Simplemente tapé eso. Y eso quedó ahí latente hasta que estando en la escuela de Derecho, en el año 70, yo no me acuerdo. ¿En qué año empezamos? 77 al 81. ¿Sí? 78. Sí, que nosotros empezamos antes. Yo creo que yo estaba en segundo año de Derecho cuando alguien me notifica que va a ir un grupo de jóvenes a Cuba que tienen en común que fueron sacados de Cuba en contra de mi voluntad, y la persona que me notifica me dice que ha oído que yo estoy en esa situación. Pongo atención a la cosa y efectivamente esto es un movimiento a nivel del mundo entero, a una invitación del gobierno de Cuba. Yo desconocía totalmente porque estaba totalmente alejada y entro a formar parte de ese grupo. Yo creo que yo estaba terminando mi primer año de Derecho cuando 13 años de aquel 10 de noviembre del año 66 yo vuelvo a Cuba. Y entonces pues me di cuenta que sí que era cubana y le abrí los brazos al país y al proceso, y fue un proceso muy sanador para mí, que coincidió con mis estudios de Derecho. Bueno, yo paso de los estudios de Derecho meramente como una pincelada más allá de lo que aportó el doctor Rafael Martínez,
para poder hacer un marco de la vida del Barrosa y empezar con su vida profesional en el secretariado de la Conferencia Judicial, de la rama judicial, pasar por los bufetes privados, pasar por el Departamento de Educación como subsecretaria a cargo de todos los asuntos legales, pasar por el Banco Gubernamental de Fomento, por Fortaleza, por la Judicatura, donde coincidimos en tiempo y lugar, y de ahí a servicios legislativos al municipio de Ponce, o sea que el Barrosa ha pasado por todos los aspectos habidos y por haber de la práctica privada, de la práctica gubernamental, tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa como en la judicial. Así que con ese trasfondo yo quisiera entrar ya en lo que implica tu condición de salud para beneficio de los que nos están escuchando y nos están viendo. Y quisiera que nos hablaras inicialmente sobre tus primeros síntomas de la enfermedad y nos hablaras un poco de dos elementos importantes que yo vi a través de tu libro en tu recorrido profesional, que son la importancia del dolor de cabeza continuo y del estrés. ¿Podrías abundar al respecto? Sí, claro. A las alturas de, como en los años 80, empecé a tener muchos dolores de cabeza de un mismo lado. Fui diagnosticada con migraña y tratada para migraña. Esos dolores de cabeza eran en el lado izquierdo sobre la oreja y eran terribles y ocurrían semanalmente los fines de semana. Yo estaba trabajando intensamente toda la semana y el fin de semana no podía moverme del dolor de cabeza. Señalo este síntoma, recuerden que les dije que de niña padecí mucho de los riñones, ahora tengo migraña y llega un momento en que yo empiezo a sentirme débil, me sentía muy débil. Yo he tenido trabajos bien intensos, trabajos que no puedo olvidar porque tocaron mi vida para siempre, como fue haber conocido y haber trabajado con Rafael Hernández Colón, que para mí es la figura más importante en mi vida de adulta, definitivamente. Fue familia para mí, fue ejemplo, fue guía espiritual. Eso no quiere decir que me volví popular. Recuerdo cuando él me llamó para ofrecerme trabajo y yo le dije, yo no puedo trabajar con usted porque yo no voté por usted, yo nunca he votado por usted. Y él me preguntó que si yo era PNP. ¿Tú eres PNP? Y le digo, ay, por Dios no. Y me dice, pues a mí no me importa si no hayas votado por mí porque de todas maneras yo gané. Y así empezó mi relación con él y salí de la casa con él. A mí él me nombró con Olivet en el mes de octubre, pero ni me enteré porque yo salí de la casa el 31 de diciembre con él. Cuando estábamos para limpiar la casa, para entregársela a Rosselló. Así que esta es una figura muy importante en mi vida. Y durante esta época sí padecí de los dolores de cabeza. Posterior a la judicatura, donde también tenía los dolores de cabeza del lado izquierdo, llegó un momento en que empecé a sentirme muy débil, muy débil, muy débil. Yo tuve una experiencia laboral muy traumática para mí, que fue con la gobernadora Calderón. Esa experiencia de trabajo me creó un nivel de estrés muy alto y cuando salí de allí después de un año que trabajé con ella, es que empiezo a sentir que estoy enferma, en realidad. Así es que fui a varios médicos, me hicieron múltiples pruebas y mi diagnóstico fue de ansiedad. Tenía migraña y tenía ansiedad. Así las cosas, ya la debilidad era demasiado grande. El gobernador Acevedo Vilá me había nombrado a presidir el FEI y yo trabajando en el FEI era que me caía, no podía sostenerme a mí misma. Entonces el FEI quedaba en Viejo San Juan, yo vivía en Miramar, así que era bastante cerca y eso no es un trabajo, eso es un nombramiento y yo iba 3 veces a la semana, algunas horas, pero ya no podía estar. En esos momentos, pues, se podrán imaginar que yo que siempre tuve la manita dura como juez, más aún cuando caí en el FEI. Así es que recuerdo que me tocó el caso de un alcalde que el pobre había
se había apropiado de un aire acondicionado y acabó como con 6 años de cárcel. Él era del PNP y posterior a eso me toca el caso de Héctor Martínez, que había aceptado un viaje de alguien que interesaba que él moviera una ley, y en medio de todo eso voy a confirmación y el PNP me votó todo el mundo en contra menos Jennifer. Solo Jennifer González votó a favor de mí, así que pues me colgué. Quisiera preguntarte, ¿qué tan común tú entiendes que es cuando las mujeres vamos a los médicos con síntomas serios? El hecho de que cuando el médico no sabe qué tenemos, meramente descalifica nuestros síntomas y atribuye nuestros síntomas a ansiedad, a una condición mental, a muchísimas otras cosas sin investigar un poco más cuáles son nuestros síntomas y tratar de buscar la verdadera razón de nuestra enfermedad. Sí, fue mi experiencia, ¿verdad? Pero debo dar crédito a que se me hicieron muchas pruebas y nada salían las pruebas. Así es que fácil era concluir, después de todo es una mujer y ¿por qué no, verdad? Está ansiosa, tiene ansiedad, ha hecho muchas cosas, debe detenerse. Yo del FEI, cuando no me confirmaron, mi esposo ya se había retirado, Osvaldo, nos fuimos a vivir a Utah, donde vivía y vive aún mi hija, y compramos una casa. Estando en Utah, yo sentí un malestar en la garganta, eso es en el año 2007, y fui a un médico de garganta, nariz y oído. Él me palpó, me dijo que notaba algo que no le gustaba, diciembre del año 2007. De que yo vi ese médico a que yo tuve la operación pasaron 12 días. Yo tuve una operación que va de una oreja a la otra y tardó 12 horas. El cáncer de tiroides que yo tenía, llamado cáncer medular de tiroides, estaba en stage 4, estaba muy avanzado. Tenía metástasis en el hígado, en los huesos, en un montón de lugares. Tenía todo el pecho lleno de los pequeños tumores. Esto no crece grande, son pequeños tumores tipo como una bolilla. Así es que tuve esa primera operación en Utah. Y allí me mandan a dar radiaciones. Y yo, pues, el médico me dice, vas a durar como un par de años, quizás 4. Pero esto es como cuestión de 2 años o 4 para que te organices. Bueno, si me voy a organizar para morirme, obviamente me quiero morir en Puerto Rico, así que vine para acá rápidamente y me preparo para hacer las radiaciones en Puerto Rico. En esa preparación para hacerme las radiaciones, por supuesto llamé a Rafael y le dije, siempre le dije gobernador como si fuera su nombre, le dije, gobernador, tengo cáncer. Ya él había pasado por el cáncer de Sila, de Lila, de doña Lila. Entonces él me dijo, ¿quién te está viendo? Y le dije, me acaba de ver un médico en Utah y voy a buscar un médico aquí. Entonces él me dijo, no, un médico aquí no. Ese cáncer tuyo suena raro. Le dije, sí, es un cáncer raro. Y me dijo, yo quiero que tú vayas a otro lugar. La historia fue que él consiguió un médico en Ponce que había hecho su internado en MD Anderson y ese médico hizo todas las gestiones. Pararon la radio que no me llegué a hacer y me fui para MD Anderson. De eso han pasado 15 años. Yo sigo yendo a MD Anderson y mi tratamiento es continuo. Yo nunca he estado tal cosa como cáncer free, eso no pasa. Así es que mi vida se transformó y esto es mi modo de vida ahora con el cáncer. Pero yo debo decirles que he tenido acceso a un hospital extraordinariamente bueno, supraterciario, dedicado en cada uno de los distintos tipos de cáncer. Mi cáncer se llama cáncer medular de tiroides. Hay 4 tipos de cáncer de tiroides. 2, que son los que la gente llama, que son buenos. Este es un cáncer bueno. No hay cáncer bueno. No existe. El cáncer llamado bueno es papilar o folicular. Usualmente cuando sacan la tiroides, se acabó, porque está recogido en la tiroides. Mi cáncer es medular. El cáncer medular y el cáncer anaplástico, sobre todo el anaplástico, no tiene salvación. Los pacientes mueren en los primeros meses.
Y en el medular, pues la tasa de mortalidad es bastante grande. Es de muy poca prevalencia. No hay forma de saber por qué yo tengo esto. Este cáncer podría ser hereditario, pero no lo es en mi caso. Estudiado en MD Anderson, en todos los trials que se puedan imaginar, todo mi caso, hemos llegado a la conclusión que pudo haber sido durante mi niñez y mis enfermedades de riñones, que tuve muchas placas de rayos X, que eso puede haber afectado. Sabemos que hay una relación de las radiaciones con el cáncer, porque después del accidente de Chernobyl, en toda esa área que rodea Chernobyl, surgieron muchos casos de este cáncer. Al día de hoy, que sepamos, porque si no se diagnostica, pues no lo sabemos. Somos 2 personas en Puerto Rico. La otra es una mujer también, ella vive en Aguadilla. Y ninguna de las dos nos tratamos aquí porque no hay ningún médico aquí que trate este cáncer. Yo me trato en Houston, en Texas. Ella se trata en un centro de cáncer que se llama Moffitt, que queda en Tampa. Y ella lleva como unos 6 o 7 años. No tuvo la suerte que yo tuve, que rápidamente alguien me dijo, te vas inmediatamente, y no me di las radiaciones. Mi compañera en este camino recibió radiaciones en Puerto Rico y sus cartílagos de su cuello se pegaron y ella tiene mucha dificultad para tragar y para comer. Es lo que ocasiona en la garganta las radiaciones. Yo me salvé de eso, y me salvé de eso creo que por Rafael, que siempre me salvó de todo, de alguna manera él aparecía en mi vida y me salvaba de todo. La vida con cáncer durante todos estos 15 años pues ha sido difícil, porque durante los primeros años no había ningún remedio. Este cáncer es el 5% de los cánceres de tiroides, que a su vez en los cánceres en general el de tiroides no llega a ser ni el 15%. O sea, la prevalencia de este cáncer es bien, bien baja. No le interesa a ninguna farmacéutica dedicar dinero a hacer una medicina. No le interesa a ningún investigador porque no hay gente para usar esto. Así que estando en el hospital he sido todos estos años objeto de estudio. Yo autoricé que mi cuerpo se usara para estudios y he participado en 3 medical trials, y para el año 2008, el 2007 fue la operación en Utah inicial. En el 2008 yo estaba en el departamento de cáncer de cuello y cabeza del hospital. Todavía no existía el cáncer de tiroides como departamento en el hospital. Y un médico especializado en cabeza descubrió que yo tenía una metástasis en la cabeza, arriba de la oreja izquierda, exactamente donde tenía los dolores de cabeza. Para hacer esa operación hubo que abrir mi cráneo. Entre la oreja y las próximas 3 pulgadas hay una placa de metal y unos tornillos. Tuve suerte, una vez más, al abrir el temporal izquierdo, el cáncer estaba debajo del hueso y no había entrado al cerebro. Distinto a un compañero de estudios a quien quise mucho y me acerqué mucho a él cuando tuvo su diagnóstico, que también lo operaron justo del temporal izquierdo, pero a él le entró al cerebro, a mí no. Quiere decir que cuando el hueso se rompe, pueden raspar en la membrana que se llama dura madre, y ahí terminó esto y mis dolores de cabeza. Así que nos dedicamos al resto de las metástasis en mi cuerpo, que hay pues por donde quiera. Estuve en un trial como para el año 15 y no lo toleré. No lo podía tolerar, no podía funcionar. Las diarreas no me dejaban moverme. Costaba $2,000 al mes la medicina. Recuerdo que yo ya no tenía trabajo, no tenía todavía pensión, no tenía de dónde sacar dinero. Y recuerdo que estaba Batia de presidente del Senado, y recuerdo que la mamá de Batia murió de cáncer. Así que lo fui a ver y le dije, Eduardo, tienes que ayudarme. Necesito $2,000 al mes para mi única medicina que me puede hacer algo.
Y él me dijo, pues vas a tener que trabajar. Y yo le dije, pues sí, trabajo. Y tuve un contrato con el Senado de Puerto Rico de 2,000 pesos, que según los cobraba se iban para la farmacéutica, pero yo no toleré la medicina. Y tuve que parar. Al parar, pues de nuevo me dicen, esto no va a durar mucho, porque él se reproduce todo el tiempo. Y bueno, pues tuve una tercera operación. La tercera operación va desde la oreja hasta el pecho. Tenía un tumor bastante grande en el lado izquierdo, en el pecho. Yo en este proceso he entrado en un programa del hospital donde uno se convierte en el capitán de su barco. O sea, yo participo en las decisiones de mi enfermedad, en las curas y en las cosas que estoy haciendo, y para eso tuve que aprender. Somos muchos enfermos que nos hemos preparado de esta forma y tenemos un grupo. En el hospital nos llaman pacientes expertos. Tenemos un portal en Facebook para personas con esta condición. Yo personalmente entro todos los días por la mañana a ver quién está diagnosticado en algún lugar del mundo para poderle decir lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No debes permitir que te hagan radiaciones. No, eso es lo primero. Segundo, necesitas un experto. Aquí no hay experto. Me acaba de pasar la semana pasada una muchacha de Irlanda del Norte. ¿Cómo yo sé dónde hay un experto? Dame tu ubicación que voy a buscar. Hay una asociación que se llama TAICA, Thyroid Cancer Association, y ellos tienen ubicados los expertos en cáncer de tiroides en el mundo entero. Les puedo decir que hay lugares donde hay muchos, como en España, y hay lugares donde simplemente no hay, como en Perú, que por alguna razón se dan muchos casos de este cáncer de tiroides en Perú. Así es que hemos conseguido que un panel de médicos expertos preparen unas guías. Si esta chica de Irlanda del Norte me dice, no sé dónde hay un médico experto, me está tratando un oncólogo, yo le digo, aguanta, en lo que te llega la guía. Se le manda la guía y ella le va a llevar esa guía a su médico, que ahí unos expertos le van a decir cómo tratar este cáncer, qué hacer y qué no hacer. Para nosotros realmente la única manera de salir vivos por los primeros años eran las operaciones. Yo aprendí en el hospital que el cáncer estamos muy atrasados. Seguimos peleando el cáncer con los métodos rudimentarios. Usamos el cuchillo, usamos el veneno y usamos el fuego. Y de esa manera nos hemos defendido. Y yo llevo 16 años luchando con esto. En el año 20, cuando me operan por tercera vez, y yo voy a examinar mis resultados para reunirme con el cirujano, veo el tumor que originó la operación y me enfurecí. Le dije al cirujano, ¿qué te pasó? Tú no dormiste bien anoche, mira lo que me dejaste ahí. Tú no sabes que yo me operé por esto. Y él bajó la cabeza y me dijo, no calculé que lo ibas a descubrir tan rápido. Pero sí, yo dormí bien y sí sabía lo que buscaba. Y cuando abrí tu pecho, encontré que tu tumor estaba abrazando a la yugular y no lo pude sacar. Así es que ese vive ahí conmigo. No he podido salir de él. Pero en el año 19 comenzó un trial médico con una medicina para el cáncer de pulmón que empezaron a tratar en el hospital con nosotros. ¿Por qué? Porque para que la medicina funcione, este paciente tiene que tener una mutación genética, que lo tenían los pacientes del pulmón, por eso el trial iba con ellos, pero que los médicos del hospital se dan cuenta que también nosotros, los enfermos de medular y cáncer, tenemos esa mutación genética. Así que nos pasaron por los estudios genéticos y yo resulté tener la mutación que se llama RED 918. Eso es como pegarse en la lotería porque tenía oportunidad de entrar en un medical trial de una medicina que podría funcionar. Ahí yo estuve año y pico. Ese fue el trial más fuerte que yo haya tenido. Esto requería viajar a Houston mensualmente. Reportar absolutamente todos los eventos de mi vida. Todo lo que comía, todo lo que entraba por mi boca, todas las malas noches, todos los corajes.
todo. Nunca, antes había tenido otros trials, pero este fue como el colmo de la exigencia y la rigurosidad científica en todos los movimientos. Durante ese trial, yo tenía que viajar a Houston mensual y explotó la pandemia del COVID. Entonces, Puerto Rico estaba lleno de casos de COVID. Yo tengo el sistema inmunológico débil, así que no beberme de COVID porque ya me avisaron que no lo vas a sobrevivir. Pero encima de eso me tengo que montar en un avión y salir de Puerto Rico y llegar a Houston, que era el segundo lugar que más casos de COVID tenía. Entonces, en esta lucha mensual, me entero por el portal de Facebook que muchas personas en el trial no tienen que dar el viaje mensual, que los están dejando hacer los viajes en su estado, sus tratamientos y sus chequeos en su estado. Así que yo me dirijo al director del trial y le digo, yo me quiero quedar en Puerto Rico. Y él me dice tranquilamente que no, que Puerto Rico no tiene los estándares de medicina necesarios para que yo me pueda hacer aquí un MRI todos los meses. Esto me indignó al punto que tuve que radicar una querella contra el programa del trial, que me llevó incluso a la farmacéutica, que es Eli Lilly, quienes transaron conmigo. Yo no pedía dinero, yo pedía que ningún otro enfermo tuviera que pasar lo que yo estaba pasando. En el proceso hubo que mover a algunas personas, el director del trial, la administradora, y yo pues me quedé usando la medicina, que ha funcionado muy bien para mí. Esta medicina es como una quimioterapia, la tomo 2 veces al día, muy estricta la hora, muy estricto lo que puedo comer o no antes de la medicina, y la medicina cuesta $10,000 al mes, el tratamiento de un mes. Pero como estuve en el trial y además di candela en el trial, pues me aseguraron que tendría la medicina para siempre mientras yo esté viva. Así que ellos me mandan, Eli Lilly me manda mi botella de medicina el día 1 de cada mes por Federal Express. Y yo sigo yendo a Houston y sigo prestándome a que me estudien ya desde el enfoque de que estoy bajo esta medicina. Iván Rosa, nos gustaría también saber cuál es tu secreto de la medicina alternativa. ¿Qué has usado? ¿Cómo trabajas el dolor? ¿Cómo trabajas muchísimas otras cosas que la medicina tradicional no ha sabido acercarse adecuadamente? Sí, gracias por preguntarme. Es importantísimo el rol para mí en mi vida y en el desarrollo y en lo que ha sido mi vida de la medicina alternativa. Primero, que lo que he tenido disponible de medicina tradicional han sido cirugías y unas medicinas fuertísimas que apenas me dejan funcionar. Así es que el propio hospital donde yo me trato hace 15 años tiene un programa de medicina integrativa. Cuando yo empecé a sentir dolor, me avisaron que había una pastilla muy buena para el dolor, que era un opioide, que era altamente adictiva, y yo dije, yo no la quiero, no la quiero. Y entonces tienes que buscar qué hacer con tu dolor, pues lo voy a buscar. Yo desde entonces manejo el dolor de varias formas. Aprendido allí, bajo la dirección del sistema de medicina integrativa de MD Anderson, pero yo tengo mi propio equipo de trabajo. Yo uso para el dolor no frío, que es lo que nos enseñaron aquí. Aquí te dolía algo y nos poníamos frío. No, es calor. Yo uso calor, yo uso pad caliente, yo uso la cama, yo me acuesto cuando me duele, y pues llevo mucho cuidado en lo que como. Tengo un nutricionista que forma parte de mi equipo de trabajo. Yo no como carne roja, yo no como huevos, muchas cosas, no tomo nada de alcohol, nada de refresco, muchas cosas que tienen que ver con la alimentación. Esto cae dentro del programa de medicina alternativa, pero también uso acupuntura. Yo tengo un acupunturista que me ve una vez al mes. Tengo también un masajista que me trata una vez al mes. Y hago unos ejercicios particulares que son de yoga y de tai chi, 3 veces a la semana.
Así que prácticamente vivir con cáncer y tener una vida, entre comillas, casi normal, me toma mucho trabajo y mucho tiempo de mi vida cada día. Pero entiendo que vivo una vida lo más normal que puedo dentro de la situación. Y yo quiero dejar para último momento dentro de tus medios de trabajar tu enfermedad y tu condición de salud, el gran secreto que te ha mantenido firme, que te ha mantenido con vida y que te ha mantenido con alegría y con poder en todo este proceso. Sí, ese gran secreto que Oliver menciona es muy importante para toda persona que tenga una condición crónica. Yo digo que el cáncer no es una sentencia de muerte, pero sí es una perpetua, porque es una condición crónica para mí. Yo la manejo como si fuera una condición crónica. No hubiese sido posible si yo no hubiera tenido fe. ¿Cómo es posible que yo tenga fe, que yo crea en algo de la familia que yo surgí y la formación que tuve en mis primeros años? No puedo contestar, pero sí la tengo. La tengo desde niña. Desde niña creo, desde niña rezo de manera muy particular. Mis amigas saben que yo rezo hablando, peleo con Dios todas las mañanas. Le digo, no vas a mirar para acá abajo, mira cómo estoy. Y esas son mis formas de sobrevivir, pero es algo bien importante en mi vida, en mi desarrollo espiritual. Yo veo una enfermedad crónica para un paciente que quiera sobrevivirla en forma triangular. Necesita tratar la enfermedad, pero necesita también tratar mentalmente su cabeza y necesita tratar su espiritualidad. Porque sin cubrir tu estado mental y estar sano mentalmente, no puedes enfrentarte, es demasiado fuerte. No se los mencioné, pero por supuesto en mi equipo de trabajo siempre hay un psiquiatra. Se recomienda que haya un psicólogo si no hay acceso a un psiquiatra, pero la parte mental hay que atenderla. La fe para mí es vital, es medicina de todos los días, de todo el tiempo. Y pues lo recomiendo a todo aquel que tenga que luchar con una enfermedad crónica, desarrolle su parte espiritual. No tienes que creer en lo que yo creo, pero el ser humano, yo pienso que tiene necesidad de creer en algo que le trasciende. Y hay gente que cree en una figura como Dios o Mahoma o como sea que lo llamen. Hay quien se refiere a sus ancestros, hay quien se refiere a los espíritus. No importa cómo tú lo veas, pero que esa parte tuya de la espiritualidad se desarrolle es vital. Si tengo tiempo para volver un poquito atrás, como voy a Cuba con mucha frecuencia, pues me he podido enterar que en Cuba hay casos de medular y thyroid cáncer y que lo único que tienen disponible es la cirugía. Ellos sí saben que no deben usar radiación y yo tengo comunicación con estos médicos y los visito y leo sus escritos y hay cierto intercambio con ellos. Pero también en Cuba llevo a cabo labores de fe. Yo estudié teología después de mi diagnóstico, cuando pensé que estaba a punto de morirme y que yo creía y no sabía ni en qué creía. No entendía nada, solamente sabía que creía y que tenía una necesidad. Y yo me presenté en un seminario de curas y hablé con el decano y le dije, yo me voy a morir y necesito saber para dónde voy. Entonces me dijo, pero aquí estudian los curas. Y yo dije, pues no importa, si de todas maneras me voy a morir. Y si no me muero no me van a dejar ser cura, así que ¿cuál es el problema? Así que yo estudié con un montón de seminaristas, que son mis amigos hoy en día, jóvenes sacerdotes, todos ellos, y me preparé en teología. Cuando yo terminé mi maestría de teología, que no escribí la tesis, así que no tengo el grado, porque lo que yo quería era saber para poderme morir en paz. El programa terminaba con una misión y con un viaje a Jerusalén. Yo hice mi misión en La Habana, lo que dejó a todo el mundo boquiabierto. ¿Tú piensas hacer una misión religiosa en La Habana, Cuba? Sí, eso mismo voy a hacer. Y me fui para Cuba en el año 12
con mi bultito y allá los curas dominicos con quienes yo estudiaba me esperaban y me alquilaron un cuarto en una casa de una señora que tenía un cuarto y un baño, comía con ellos en la iglesia y yo pedí un salón para reunir la gente que yo le iba a hablar y el sacerdote me sacó hasta la calle y me dijo, ¿a ti te hablaron de Jesús en lo que estudiabas? Le dije, sí, por supuesto. ¿Ves relación entre lo que hacía Jesús y lo que vienes a hacer? Sí, veo relación. ¿Y Jesús tenía un salón de clase? No. Pues mira, esta es la calle principal, debes moverte hacia adelante y hacer tu trabajo como lo hizo él. Esta fue una experiencia espectacular. Estuve 3 meses en Cuba, en la calle, y sigo yendo a Cuba. Tengo amistad con el arzobispo de La Habana. Él se hace llamar Juan, pero se llama Juan de la Caridad. Es una persona de mi edad que aprecio mucho. Y sí hago trabajo religioso allá, porque me parece importante. Y yo creo que el pueblo cubano es un pueblo muy creyente. Allá hay mucho sincretismo, así que hay religión católica y hay religión africana. Pero ambas son respetables y esa es la realidad al día de hoy. Para terminar, yo quisiera un momentito que tú le dedicaras a tu familia. Tus hijos, Manuel y Melanie, han sido muy cercanos a los míos. Tú y yo fuimos mamás y profesionales a la vez. Uh-huh. Y quisiera que nos hablaras un poquito de la importancia de la familia en tu proceso. Sí, la familia en mi proceso es vital, vital. Primero, toda mi familia, yo mantengo lazos bien estrechos con mis hermanos, a quienes dediqué el libro, con mis sobrinos, todos ellos, yo los veo varias veces en el año. Como tengo este viajeteo hacia Houston, ¿qué más me da parar en Miami, donde viven todos ellos? En algún momento todos se fueron de Puerto Rico hacia el lugar donde van todos los cubanos, pero ya yo no podía resistir irme más de ningún lugar, así que me quedé aquí, me quedé sola y decidí que era de aquí, de ahora en adelante. Tengo 2 hijos maravillosos, exitosos, profesionales, pero se ubicaron fuera de Puerto Rico y tengo 4 nietos, todos ellos espectaculares también, pero también viven fuera de Puerto Rico. Así es que pues me muevo allá, en los viajes, ellos todos me dan apoyo, a mí, todos, mis hijos y mis nietos, todos han ido al hospital, todo el mundo va conmigo al hospital. Mi última operación, que fue grave y desperté en muy mal estado, estaba mi nieta, María Luisa, conmigo. Así es que ellos han participado en mi proceso y son parte muy importante, a pesar de que físicamente no los tengo en la isla, pero es que la isla no la puedo dejar. Eso no es negociable. Pues muchas gracias, Elba Rosa. Yo creo que hemos agotado el tiempo que nos asignaron para esta maravillosa experiencia y le paso la voz al doctor Rafael Martínez para que concluya este conversatorio y nos diga si tenemos alguna pregunta donde Elba Rosa pueda abundar. Bueno, yo tenía unos comentarios. Me parece que a través de esta historia que tú tuviste, te llegó una serie de avisos y mensajes de más allá de lo normal. O sea, cuando algo te tenía que pasar, te pasaba, tú sabes. Y eso es traído por la fe y por la experiencia de que cuando sucede una vez y vuelve a suceder y vuelve a suceder, pues uno se acostumbra a que esa es una posibilidad y lo oye, lo escucha y toma acción. Y también los que están alrededor de uno. ¿Esa es tu experiencia? Esa es mi experiencia, sí. Sí. Así ha sido. Este tipo de situación desarrollé mucha sensibilidad para captarla, lo que yo llamo mensaje. Estoy recibiendo como un mensaje Sí. de qué debo hacer o qué no. Y yo tengo mucho cuidado con eso, porque a mí no me llaman por teléfono para darme una noticia. Me entero de otras maneras, así que debo estar muy perceptiva. Y sí, eso ha sido así mismo, según tú lo preguntas. Sí, bien. Tu experiencia también me recuerda a una experiencia que yo tuve con la que fue mi esposa y murió. También cuando la fueron a operar, no pudieron operarla porque estaba pegado el cáncer
operando, cosas así, pero obviamente eso no es perfecto. Eh, eh, de hecho, quisiera hacer un anuncio luego, porque para aquellos que sufren cánceres, hay un website que se llama Trial Site News, que tiene todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo en pruebas de nuevas medicinas en el área no solamente de cáncer, cardiovascular, lo que sea. Así que aquellos que tengan la experiencia de sufrir de cáncer y en un cáncer raro pueden visitar este website y ver qué hay en proceso. O pueden ir a sitios como tú fuiste, como MD Anderson, que es tremendo hospital. Eh, yo eh, quisiera enfatizar también que lo que tú dijiste, que las decisiones son tuyas, tú sabes.